La semana pasada hablamos de tener a nuestro Dios, a nuestro Padre Dios en nuestra casa. Y eso fue lo que hizo que el Padre se manifestara y en esta semana realmente tuviéramos a nuestro Padre en casa. Algunos pusieron un plato más, unos cubiertos más. Otros pusieron una habitación, prepararon una habitación, hicieron un acto simbólico, porque el Padre está en casa. Y lo bueno de todo esto, amada familia, es que si el Padre está en casa no falta nada. Y nuestro Dios nos ama y a pesar de que cometamos los errores que cometamos, Dios siempre va a obrar a nuestro favor. No porque seamos buenos, sino porque Él nos ama. Amén. Y eso tiene que quedar claro. Dios obrará a nuestro favor porque Él nos ama. Este mensaje se llama A pesar de ti. Parece una canción de amor, a pesar de ti. Y muchas veces hemos escuchado que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Pero muchos también creemos que si cometemos errores, quedamos excluidos del diseño de Dios. ¿Cuántos han pensado que por cometer un error nos quedamos afuera, verdad? Mucha gente dice, no, ¿yo para qué voy a seguir? Si me las mando todo el tiempo, nunca hago las cosas bien. Y pareciera que nos quedamos afuera. Pero déjenme contarle un poquito la prédica. En esta prédica quiero decirles que Dios cumplirá su propósito en nosotros a pesar de nosotros. Por eso la prédica se llama A pesar de ti. Nada tiene más valor en el universo que la palabra dada por Dios a alguien. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Si Dios te dijo que te iba a bendecir y que siendo su hijo eres heredero, como lo que hablaba la predicación del domingo pasado, entonces eso se cumplirá a pesar de que cometamos errores. Porque las bendiciones de Dios, mi amado hermano, para nuestras vidas no dependen en que si nos portamos bien o nos portamos mal. Las bendiciones de Dios vienen a nuestra vida porque somos sus hijos. ¿Me va siguiendo? Y esto está bueno. Nadie recibe bendiciones de Dios porque se porta bien o mal. Todos somos bendecidos porque somos hijos de Dios. Ahora, diga conmigo, soy bendecido porque soy hijo de Dios. Y en este contexto nos vamos a parar. Y quiero que vayamos al libro de Génesis, por favor. El libro de Génesis, capítulo 12, verso 10 al 20. Búsquelo mientras tanto, yo quiero comentarle algo. Dios tenía un propósito con Abraham y le dijo que salga de su tierra y de su parentela y vaya al lugar que durante la marcha Dios le mostraría. Había un propósito claro en Abraham. Si usted lee el libro de Génesis 12 en adelante, 12:1, se va a dar cuenta que Dios le dijo, y haré de ti una gran nación. El propósito de Dios para Abraham era hacer de Abraham una gran nación. Ahora, el punto es este. ¿Cuándo es que Dios cumple ese propósito? Mire, Abraham recibió la promesa. En Abraham fue sembrada la semilla. La gran nación surgió en su bisnieto, en José. Por allá en Egipto, cuando estaban en esclavitud, la familia de José entra a Egipto y ya comienza allí a gestarse la gran nación. Pero no quiero ahondar en esto. El punto es que Dios le había dicho a Abraham, haré de ti una gran nación. Y el propósito que Dios tenía para Abraham era hacer de Abraham una gran nación. Ahora, yo creo que con usted y conmigo Dios tiene un propósito grande. Tal vez es una gran nación, tal vez es un gran propósito, tal vez es un mega ministerio, no sé para qué Dios lo llamó. O yo no sé si Dios lo llamó a usted y el que va a cumplir el propósito van a ser sus hijos, pero usted es parte del crecimiento de sus hijos. Ahora, fíjese en esto, en medio del peregrinaje hacia el cumplimiento del propósito, Abraham vive situaciones claves, como por ejemplo la ya conocida historia, que es cuando Dios le pide a Isaac, a su hijo, a Abraham, para que lo entregue en sacrificio. Todos conocemos esa historia. Pero hay historias escondidas en la Biblia que nos muestran que Abraham era una persona común y corriente, llena de miedos, llena de temores, como cualquiera de nosotros. ¿Sabía usted que el gran padre de la fe, el patriarca,
el que fundamentó el mundo en la fe, el padre del pueblo judío y también podríamos decir del pueblo de hoy. Ese hombre era un hombre lleno de errores y déjeme mostrarle uno de los pecados graves de Abraham. Pero aún así, Dios cumplió su propósito en él. Vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 12, por favor, verso 10 al 20. En aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: «Mira, tú eres una mujer hermosa, y cuando los egipcios te vean, dirán: ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla». Así que por favor, le dijo Abraham a Sara, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen contigo. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sara. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella a Faraón, su rey, y llevaron a Sara al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella: ovejas, cabras, ganados, asnos, asnas, siervos y siervas y camellos. Pero el Señor envió plagas terribles sobre Faraón y sobre todos los de la casa debido a Sara, la esposa de Abraham. Así que Faraón mandó a llamar a Abraham y lo reprendió severamente. Y le dijo así, escuche bien: ¿qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué me dijiste que no era tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Y con esto me permitiste tomarla como esposa. Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí, mentiroso. Bueno, ese mentiroso se lo agregué yo al final. Pero imagínense, si yo hubiese sido faraón, le hubiese dicho: sos un mentiroso, Abraham. Verso 20 dice: entonces el faraón ordenó a alguno de sus hombres que lo escoltaran y lo expulsó a Abraham de su territorio junto a su esposa y todas sus pertenencias. ¿Por qué? Por mentiroso. Ahora note lo siguiente, vaya conmigo por favor al libro de Génesis, ahí nomás en el mismo libro, pero avance un par de capítulos, hasta el capítulo 20. Ahora sí, libro de Génesis, capítulo 20, verso 1. Mientras lo buscamos, note cuán asombroso es esto, porque uno piensa que el padre de la fe, el hombre que marcó un antes y un después en la vida del pueblo de Dios, se había mandado tan terrible mentira. Ahora vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 20, verso 1. Dice: luego de que lo echaran, esto se lo voy a parafrasear, luego de que lo echaran de Egipto, Abraham se trasladó, verso 1, Abraham se trasladó hacia el sur del Negev y vivió un tiempo entre Cades y Shur. Luego siguió hasta Gerar, mientras vivía allí como extranjero. Verso 2. Abraham presentó a su esposa Sara diciendo: ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelec de Gerar mandó a llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. ¡Wow! ¿Usted escuchó lo que estoy leyendo o está leyendo lo que le estoy leyendo? ¿2 veces el mismo pecado? A ver, Abraham, no entendiste nada. Verso 3. Esa noche Dios se le apareció a Abimelec en sueño y le dijo: eres hombre muerto, Abimelec, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelec no había dormido con ella, así que dijo: Señor, note la expresión de Abimelec: Señor, ¿destruirás una nación inocente? Note lo que... Yo creo que acá hubo una conversación un poco más extensa, más de lo que la Biblia narra. Verso 5. ¿Acaso no me dijo Abraham que ella era su hermana? Y ella misma dijo: sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia, mis manos están limpias, dijo Abimelec. En el sueño Dios le respondió y le dijo: sí, ya sé que eres inocente. Por eso no te permití que pecaras contra mí
y ni que la tocaras a ella. Verso 7. Ahora, devuélvele la mujer a su esposo, y él orará por ti porque es profeta. Entonces vivirás. Pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. ¡Wow! ¿Se da cuenta lo que Dios estaba haciendo? Es como cuando los hijos de los padres actualmente se mandan una macana terrible y el padre tiene que dar la cara. Aquí Dios, el Padre Celestial, está arreglando nuestras macanas. Verso 8. A la mañana siguiente Abimelec se levantó temprano y enseguida reunió a todos sus siervos. Cuando les dijo a sus hombres lo que había ocurrido, ellos se quedaron aterrados. Verso 9. Entonces Abimelec mandó a llamar a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho, Abraham? ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este? ¿Por qué nos haces culpable a mí y a mi reino de este gran pecado? Nadie debería hacer jamás esto que hiciste tú. ¿Qué te llevó a cometer semejante acto? Onda como que Abimelec lo anduvo retando a Abraham, porque había zafado bien de Faraón. Y de Abimelec venía complicado. Abimelec pareciera que tenía más carácter. Verso 11. Note lo que contestó Abraham. Yo pensé, diga conmigo, yo pensé. Yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Verso 13. Cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y a viajar de lugar en lugar, le dije a ella: hazme un favor, por donde vayamos, di a la gente que soy tu hermano. Dice verso 14, Abimelec tomó algunas ovejas, cabras, ganados, también siervos y siervas, y entregó todo a Abraham. Además le devolvió a su esposa Sara. Verso 15, después Abimelec le dijo: revisa mis tierras y escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. Verso 16, y le dijo a Sara: mira, le entrego a tu hermano 1000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Esto resolverá todo reclamo en mi contra y tu reputación quedará limpia. Verso 17, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos, pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. ¿Usted se da cuenta la macana que se mandó a Abraham? Pero no solamente una vez, sino que 2 veces. Y es como que Abraham lo planificó. Él sabía que su esposa era muy bonita y que lo podían matar a causa de Sara. El problema es que él confió en su propia prudencia. Por eso el libro de Proverbios dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Él se apoyó en lo que él creía que podía pasar. Ahora, él estaba caminando en el cumplimiento de un propósito. Y cuando Dios tiene un propósito con cualquiera de nosotros, así como lo tuvo con Abraham, lo cumplirá a pesar de las macanas que nos mandemos. Dios cumplirá su propósito en ti a pesar de ti. En estas 2 historias vemos cómo Abraham mintió para salvar su vida. Y yo quiero tomar acá simplemente 3 puntitos muy fáciles y muy rápidos, porque esta prédica no es muy larga. Primero, Abraham dice que tuvo miedo. Por eso es que él le dijo a la esposa: dile que eres mi hermana, porque tengo miedo de que me maten. ¿Cuántos alguna vez recibimos una palabra poderosa, pero cuando la prueba llegó a nuestra vida aflojamos y terminamos pecando, como hizo Abraham? ¿A cuántos le pasó esto? ¿A cuántos les pasó que recibiendo una poderosa palabra de Dios, de repente en el culto hicimos grandes alardes, lloramos, nos tiramos al piso, recibimos todo lo de Dios, nos comprometimos con Dios, pero al salir afuera nos encontramos con una prueba y nos dio miedo, y al momento de tener miedo aflojamos todo? Cuando las cosas se ponen feas, cuando las papas queman, tiramos la toalla. ¿Cuántos han dicho hasta hoy: ya está, ¿de qué sirve seguir otra vez?
si ya pequé contra Dios? Si ya abandoné todo, ¿qué me va a querer usar Dios de vuelta? Ahora, siempre que Dios nos esté guiando a su propósito, habrá obstáculos, mi amado hermano. Cosas o gente que nos provoquen miedo. Pareciera que si actuamos de manera correcta, todo saldrá mal. O nadie te aceptará. Pareciera que si dices la verdad al mundo, el mundo se volverá en tu contra. Cuando la gente te pregunta, ¿y vos sos cristiano, che? Y muchos contestan, lamentablemente, entre dientes, un sí, como intentando que no se note mucho. Y luego de decir que sí, dice, pero yo no soy fanático, porque hay algunos, no sabe, hay algunos, pero yo sigo a Dios a mi manera, ¿viste cómo son las cosas? ¿Se da cuenta? Como para caer bien, como para decir, soy cristiano, quedo bien con Dios y con el diablo. Como que estoy queriendo quedar en el medio. Y esto mismo le pasaba a Abraham. Fíjese que Abraham dice, yo pensé, le dijo Abraham a Abimelec, yo pensé, Abimelec, que ustedes eran gente mala, que ustedes eran gente complicada, que si yo le decía que Sara era mi hermana, ustedes me iban a matar por culpa de ella. ¿Y cuántas veces pensamos que la gente no nos aceptará por ser cristianos? Y a veces, amado hermano, es todo lo contrario. Hoy en día, la iglesia, el poder de Dios, la misericordia y los cristianos se están viendo bien en la sociedad. Por muchos años la iglesia estuvo mal vista. La gente no tenía problemas con Dios, tenía problemas con la iglesia. Pero hoy en día la gente está queriendo conocerte. La gente está queriendo hablar contigo. Yo he escuchado como pastor gente que me dice, yo hablé con fulana, hablé con fulano, fui a esta peluquería, fui a esta tienda de ropa y allí encontré una mujer que me hablaba y a mí me llenaba el corazón. ¿Sabe por qué? Porque esas personas estaban en casa del Padre. Y así deben decir de vos en cualquier lugar, seas de la iglesia que seas. Y Abraham dijo, yo pensé que ustedes eran malas personas. ¿Y vos qué sabés? ¿Vos pensás que por decirle a la gente que sos medio cristiano, que vos crees en Dios pero que no te congregás mucho? Miren lo que nos pasaba, ¿no? En la iglesia nos saludamos con besos. Hola hermano, Dios te bendiga. En los grupos, redes sociales, hermano, Dios te bendiga. Qué lindo que es verte, qué lindo que es estar con vos. Pero me veo en la calle y aprovecho que estamos en coronavirus y ni lo saludo al tipo. Me ha pasado en la iglesia, pastor, usted es mi pastor, usted realmente me bendice. Y en el supermercado de cohete me saluda a alguien. ¿Cómo le va? Pastor, ¿viste? Bien pastor, bien chiquito, como para que nadie lo entienda. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros pensamos como hizo Abraham, que no nos van a aceptar. ¿Se da cuenta que por miedo hacemos un montón de cosas, un montón de pavadas? Todos pasamos por la etapa del temor, pero eso no nos deja fuera del propósito de Dios. Tal vez estas macanas como la que se mandó a Abraham por miedo le puede retrasar el proceso, puede retrasar el propósito, pero no lo puede cancelar. ¿Usted se da cuenta? Como segundo punto, Abraham solo pensó en él. Note que Abraham nunca dijo, Sarita, yo quiero que vos le digas a la gente que eres mi hermana para que no te hagan nada y que no te lastimen y no te hagan nada. Para cuidarte, esposa mía. Para que no te hagan daño. No, hermano, no. A Abraham no le importaba la vida de Sara. En la Biblia no narra nunca, no dice nunca que para cuidar a Sara. A Abraham le importaba su propia vida. Ni siquiera le importaba cómo le iría a Sara. Él solo quería salvarse. Y en medio del cumplimiento del propósito, a veces nos encontramos pensando solo en nosotros, en vez de pensar en el propósito que Dios tiene conmigo y con mi familia. Cuando la crisis llega, no importa si lastimo a mi familia, pero no voy más a la iglesia. No me molesten más. Y me retobo mal, no hago ningún tipo de acción, ni me hablen. Ahí mi esposa más vale que ni hablé de la iglesia. No quiero ver a ningún hermano acá en la casa. He visto gente llorar con una predicación y le han declarado al Señor, Señor, yo te voy a dar mi vida, te voy a dar mi tiempo, mi ánimo, mis días, mis últimos días de vida, yo te los voy a dar, Señor. Y capaz que mandas un mensajito y le decís, pastor, te felicito porque la verdad que predicaste y la prédica que Dios te dio me trajo un renuevo a mi corazón. Y luego la misma persona que se había levantado poderoso de la primera palabra, hoy se enoja con el mismo predicador, porque un domingo después
el predicador predica una palabra que lo confronta y esta persona se enoja, abandona todo y no le importa a Sara. No le importa que su familia pierda el propósito. No le importa dejar atrás a sus hijos. Lo único que le importa es que está enojado. Solo pensó en él. Y lamentablemente los dueños de casa, lamentablemente los sacerdotes cometemos ese gran error. Porque a mí no me gusta que se embrome mi familia. Yo sé que esta es una audiencia poderosa y es una audiencia que cuida a Dios, que cuida su sacerdocio, que cuida el propósito. Pero déjeme decirle que es muy necesario, amado hermano, que entendamos que a veces pensar en nosotros mismos, aún en medio del propósito, no te va a sacar del propósito, pero te lo va a retrasar. Y a veces no te va a cortar, a abortar el propósito, pero vas a lastimar a los tuyos. Mire si Abimelec tenía relaciones con Sara. Primero que nada, se iba a destruir una nación. Segundo, Sara perdía el propósito de Isaac. ¿Usted nota lo que pasa? ¿Cuán complicado es el asunto? Ahora, diga conmigo, cuando Dios interviene, tenemos que darle gracias a Dios porque Él siempre arregla nuestras macanas. Note que en las dos historias que leímos recién, Abraham frente a Faraón y Abraham frente a Abimelec, fue Dios quien intervino para que el propósito de Dios no sea abortado por las mentiras de Abraham. En ambas historias Dios tuvo que hablar fuerte, hablar con autoridad con Faraón y con Abimelec. Note la pregunta de Abimelec: ¿es justo que elimines una nación? Diga conmigo, nación. Muchas veces nosotros los cristianos nos mandamos terribles macanas, terribles errores, incluso pecados. Y Dios tiene que salir a defendernos delante de Satanás, delante del enemigo. Pero miren lo que dice en Isaías 43:4: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Usted se da cuenta que esto es lo que Dios hizo frente a Abimelec por Abraham? Yo me imagino que Dios le dijo a Abimelec: mira, yo te entiendo todo lo que vos me digas. Yo te entiendo, Abimelec, que vos me digas que no tenés nada que ver. Y está bien, yo sé que no tenés nada que ver. Pero Sara le pertenece a Abraham, no te pertenece a ti. Y si no se la quieres entregar a Abimelec, ciertamente voy a destruir tu vida y todos los de tu casa. Voy a destruir una nación si es necesaria, porque lo que yo le di a mi hijo no lo puedes tener vos. Y déjeme decirle esto: lo que Dios te entregó a vos para que cumplas tu propósito, así lo hayas perdido por cabezón, Dios va a hacer que el diablo te lo devuelva. Aunque el diablo le diga a Dios: Él me lo entregó, yo no se lo quité, Dios le va a decir: está bien, tenés razón, pero no te pertenece, devuélveselo ahora. Dios le recomienda a Abimelec: dale riquezas también a Abraham. Y encima le dijo: dile a él que ore porque es un profeta. Imagínate todo lo que perdiste, todo lo que perdimos por pecados, por mentiras, todas esas cosas que perdimos por hacer las cosas mal, y el enemigo las empezó a usar en nuestra contra. Hoy, en este momento, el Señor le está diciendo: mira, Satanás, te conviene que hoy le empieces a devolver las cosas a mi hijo, porque si no se te va a armar, porque hoy se te termina el reino. Amados, Dios tiene un propósito eterno contigo, y vos sos parte del propósito eterno de la iglesia en este lugar. Si sientes que te quedaste afuera por pecar, Dios te dice hoy: amado hijo, yo tengo otra oportunidad. Lo que perdiste, yo le voy a decir al diablo que te lo devuelva, porque es necesario que comiences a caminar otra vez. Obligaré a Faraón que te devuelva lo que tomó, aunque lo hayas perdido vos. Porque lo que Dios te dio a ti, el diablo no lo puede tener. Aunque por legalidad lo hayas entregado, aunque por legalidad lo hayas perdido, Dios le está diciendo en este momento a Faraón y a Abimelec: devuélvele ahora
Todo lo que tienes que le pertenece a mi hijo porque yo se lo di a él. Devuélvele las riquezas, devuélvele la honra, devuélvele su esposa, devuélvele sus hijos, devuélvele todo. Aquellos hijos que tenés en droga, devolvéselos ahora sanos. Yo no sé si usted me está entendiendo esta palabra. Prepárate para recibir lo que habías perdido. Prepárate a recibir tu Sara con un montón de bendiciones que el enemigo te devolverá. Dios te bendecirá con riquezas ajenas. Dios te bendecirá con las riquezas del enemigo. Viene un tiempo de devolución, pero todo lo que perdiste, lo que Dios te había dado para cumplir su propósito, vuelve a tus manos. Hay gente aquí que dice: yo perdí años, pastor. Ya estoy pasada en años, ya mi tiempo no fue. Aquí hay una pareja de más de 50 años que el Señor les dijo: toda la experiencia comienza a activarse hoy. Aquí hay dos matrimonios que Dios les dice: hoy comenzás a pastorear. Matrimonios, pongan sus manos sobre sus hijos. Un día los verás solo por televisión. Pon las manos sobre tus hijos y profeticen. Hay naciones que están abriendo sus brazos para honrar a tus hijos. Muchos verán en sus hijos el propósito cumplido. El verso 7 del verso 20 del capítulo 20, el verso 7 dice: ahora devuélvele la mujer a su esposo, y él orará por ti porque es profeta. Entonces vivirás, pero si no la devuelves, puedes estar seguro que tú y todo tu pueblo morirán. Eso Dios le está diciendo en este momento al enemigo. El verso 14 dice: entonces Abimelech tomó de las ovejas, de las cabras, del ganado, también de los siervos, de las siervas, y entregó todo a Abraham. Además, le devolvió a su esposa. Después Abimelech le dijo: revisa todas estas tierras y escoge el lugar donde quieres vivir. Yo sé que en este tiempo la iglesia ha pasado crisis. Yo sé que en este tiempo las cosas no han sido las mejores. Pero todo lo que perdiste empieza a venir a tus manos. Pon tus manos en este momento, cierra tus ojos y pone tus manos como para recibir. Cuando leí esta palabra esta mañana, el Señor me dijo: dile a mis hijos que yo voy a cumplir el propósito y que todo lo que perdieron volverá a sus manos. ¿Les retrasó el tiempo? Sí, se los retrasa porque el tiempo no se recupera, pero traigo un aceleramiento en el tiempo. No se puede volver el tiempo atrás, pero traigo un aceleramiento en el tiempo. Dile que traigo un aceleramiento en el tiempo. El matrimonio de más de 50 años, dice el Señor: yo traigo un aceleramiento en los tiempos del cumplimiento del llamado. Extiende tus manos porque el pastorado llega a tus manos, llega a tu vida. No es un rango para jactarse, es un rango de autoridad para servir. No es para que me digan pastor, es para servir a otros. Padre, te doy gracias en este día. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias por tu fidelidad. Y en el nombre de Jesús declaro que esta palabra que fue soltada en esta tarde dará fruto al 100 por 1. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén.